Ponga de pie con nosotros. Queremos no solo darle la bienvenida, sino decirle que Dios es un Dios fiel, que no ha terminado con usted ni conmigo, y el hecho que usted y yo podamos abrir nuestros ojos un día más es un recordatorio de las bendiciones de Dios, que Él está todavía en trabajo con usted y conmigo. Y por eso esta semana meditábamos un poco de cuán bueno ha sido Dios. Si usted estuvo aquí el domingo pasado, hablamos de una parábola que es tan conocida por mucha gente, pero fue una intención personal del Señor de transmitirla a sus discípulos antes de ir a la cruz, y fue la última de ellas, y fue Juan 15, que nos daba una lección muy simple, muy simple. Cuando cortas la rama, ya no puedes ser fructífero porque hay muerte, pero conectados a la vid podemos dar mucho fruto. Amén. Y al labrador le gusta el fruto, y es evidente que en la Biblia nos muestra y nos dice que el árbol se conocerá por sus. Y hoy el Señor hablaba a mi corazón, porque vamos a leer un salmo que tal vez usted lo ha leído mucho, pero nos relata el corazón de un hombre en un tiempo de dificultad, un tiempo de crisis. Y yo creo que todos los que estamos en este lugar hemos atravesado más de algún momento de temor. Si usted ha sido uno de ellos, levante su mano. Todos. Diferentes maneras, aspectos y diferentes temporadas en que Dios nos permite atravesar momentos, porque quiere saber qué hay en nuestra vida, en nuestro corazón. Y por eso le puse el nombre de este mensaje: rodeado pero no derrotado. Y vamos a leer un salmo que tal vez usted ya lo sabe, y vamos a leer 13 versículos, y no le voy a pedir disculpas porque venimos a leer, porque eso es lo que venimos a este lugar. Entonces vamos a leer 13 versículos, y hay un versículo en sí que me llama mucho la atención, pero lo voy a leer todo. Entonces vaya conmigo al Salmo 56, abra su Biblia y me acompaña el versículo 1. Dice: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime, combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mi soberbia. En el día que temo, oiga esta declaración, versículo 3: en el día que temo, yo confío en ti. Repítalo conmigo: en el día que temo. No, solo 5 de aquí me ayudaron, todos. En el día que temo, yo en ti confío. Qué declaración más poderosa. Pero va más allá de declararlo con nuestros labios, sino de aprender a vivirlo. Y mire qué lindo el versículo 4: en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días de ellos pervienten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Versículo 8, mire lo que dice: mis huidas tú conoces, mis huidas tú has contado, dice esta versión. Pon mis lágrimas en tu redoma. Y en pregunta: ¿no están ellas en tu libro? ¿Serán vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare? Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Y mire lo que dice, por favor, estos últimos 2 versículos: te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Mire, le voy a dar el contexto de lo que acabamos de leer y cómo nació y cómo surgió este salmo. Usted sabe muy bien que en el pueblo de Israel surgió una figura nacional, un héroe nacional llamado David. Usted sabe toda la historia.
pero en ese proceso de nacer un héroe, nacieron enemigos que él nunca hubiera podido aprender a caminar si no hubiera sido, o vencer o permanecer si no hubiera sido por la mano del Dios Todopoderoso. Y qué lindo es poder examinar que este hombre, después de ser un héroe nacional, termina siendo un fugitivo que corre literalmente, no solo para esconderse, corre literalmente de la muerte que lo está acechando. Y así nace este Salmo 56. Y antes de irnos hoy, yo quiero que usted salga de este lugar reconociendo que sí hay temporadas donde te vas a sentir tal vez atribulado y rodeado de tus enemigos, pero qué lindo es correr al lugar correcto para encontrar el refugio que tú y yo necesitamos para nuestra vida. Amén. Por eso vamos a orar por esta palabra. Inclina tu rostro y le vamos a decir: Señor Jesús, Padre de gloria, yo sé que hay temporadas en las cuales tal vez el temor me ha acechado, tal vez el temor ha llegado a mi vida y me ha rodeado, pero hoy vamos a declarar como lo hizo David: mi Dios, en ti confío. El día que temo, yo en ti confío, Señor. Y no sé en qué circunstancia hayan venido todos los que estamos en este lugar, Señor, pero tú sí la conoces. Y tal vez hay temporadas en las cuales están atravesando momentos de mucho temor, de mucha incertidumbre, pero algo tenemos claro, Señor: tú estás por mí. Tú estás por mí y estás por cada uno de tus hijos, y tú no eres indiferente a la necesidad de tu pueblo, Señor. Y este salmo y esta porción nos revela tu corazón una y otra vez para poder entender de que hay algo que tú estás formando en cada uno de tus hijos, porque no podemos dejar desapercibido ni ignorar que van a haber temporadas en las cuales momentos vulnerables en nuestra vida y en nuestro caminar nos van a rodear. Pero hoy determinamos, Señor, que en el día que temo, yo confío en ti. Quiere alzar su mano derecha y hacer esta declaración: Señor, en el día que temo, yo en ti confío. Padre, usa mi boca para transmitir un mensaje claro, Señor, conciso, y que tu palabra, la semilla incorruptible, Señor, caiga en buena tierra y dé fruto al 100%. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Fuerte ese aplauso al Señor. Voltéese con la persona que tiene a su lado y dígale: en Él confiamos, en nuestro Padre confiamos. Le doy un poquito más de historia de lo que está sucediendo. Le recuerdo que David está huyendo por su vida literalmente, y cuando este hombre decide llegar a ese lugar, muchas cosas se van a enfrentar. Y por eso cuando leemos, quiero que me ayude un poco, porque si usted va al principio del Salmo 56, el título de ese salmo nos deja saber que esto fue cuando David fue apresado o lo prendieron en Gat. Y le doy un poco de historia. Esto no fue ninguna crisis pequeña que estaba atravesando David. Le quiero recordar que él estaba viviendo una temporada literalmente de persecución, literalmente de angustia, literalmente de incertidumbre y una presión constante. Todo coincidencia, es pura casualidad. Hoy en este mundo tal vez hemos enfrentado persecuciones, angustias, incertidumbres, presiones constantes. La vida de David peligraba porque un hombre llamado Saúl no solo quería atentar con su vida, sino quería desaparecer su legado. Y esa desesperación hace que David huya precisamente al territorio de los enemigos de Israel. Póngase a pensar en esto. Este hombre llamado David era un hombre que había matado al héroe nacional de los filisteos, y
la ciudad de donde venía Goliat era la ciudad de Gat. Y ahora, por la presión, por la persecución, por la incertidumbre, por la acusación, por todo lo que estaba viviendo David, termina yendo a la colonia o al pueblo, pues, donde nació Goliat. Ayúdenme un poquito a entender, ¿hace lógica esto? No, este hombre David era un hombre famoso en Gat, pero no por algo bueno para ellos, sino que era el hombre que había asesinado al héroe que había nacido de ese vecindario. Se lo pongo más fácil, pues. Si usted vive en Germantown, en Clarksburg, y aquí había un héroe que venció a los enemigos, no haría sentido de que ese mismo héroe fuera a la ciudad de donde era el que padeció a las manos de este hombre. No hace sentido. Pero este hombre llamado David en esa ciudad levantaba amenazas, odio, sospecha. Humanamente hablando, David estaba en una posición no solo peligrosa, sino que inconveniente. Venía huyendo de su pueblo y termina en Gat, donde todos los que estaban alrededor, hermano, no lo querían. Era muy conocido, pero no para lo bueno. Póngase a pensar en esto. Este salmo nace de esa escena, de ese escenario, lo que está viviendo. No surgió de un palacio, sino que surgió desde la presión. No surge desde una victoria visible, sino que desde el temor. No surgió desde la abundancia, sino que surgió desde el quebranto. Y por eso este salmo es tan poderoso, porque nos da varias lecciones, 4 de ellas. Ayer me dijeron, usted tiene 4 puntos siempre. Pues hoy le traje 7. Estoy bromeando, le traje 4 para no incomodarlo. Oye, pero le voy a decir algo. Nos enseña que la fe no es ausencia de temor. Muchas veces alguien que dice no, niega sus emociones y las trata de maquillar con palabras religiosas, pero este salmo nos demuestra que usted y yo tenemos que tomar una determinación de poner el temor en nuestra vida, porque David no dijo, bueno, si temo voy a confiar en él. No, cuando temo, en mi Dios confío, yo en ti confío. Hizo una declaración poderosa y eso nos da varias lecciones. ¿Por qué? Porque si usted y yo ponemos nuestros temores en las manos correctas, hermano amado, vamos a ver victoria. David llevó su miedo a Dios, y muchos hijos de Dios pensamos que sentir temor es una señal de tener poca fe. Diga conmigo, soy humano, pero su espíritu mora en mí, y por eso el miedo no puede llegar a tocar a nuestro, él puede llegar a tocar a nuestro corazón, pero no debe de gobernar nuestro corazón, no debe de gobernar nuestras decisiones, no deben de gobernar nuestros pasos. Y por eso en esta mañana es importante que cuando usted esté pasando un momento difícil, no es que nunca vaya a sentir miedo y decir, no soy un hijo de Dios porque estoy sintiendo miedo, sino que qué vamos a hacer cuando los temores agolpen tu vida, cuando la realidad de vida pegue, porque son realidades, no son cosas en la mente. Tal vez hoy hay temores por tu familia, tal vez hay temores por tu salud, tal vez hay temores por el futuro, tal vez por la economía, tal vez por tus hijos, por tu matrimonio, por las decisiones, por el que vendrá mañana. Son reales, pero hay personas que hoy se han dedicado a sonreír por fuera, pero por dentro peleando batallas de ansiedad, de inseguridad, de preocupación. Y cuando le pregunta cómo está, en victoria, hermano. Sí, la boca tiene poder, pero usted y yo no podemos negar y vivir en una apariencia como fue la higuera, de decir que todo está perfecto cuando usted y yo somos hijos e hijas de Dios, y lo que Dios desea es que nuestros temores y nuestros miedos se los pongamos en sus manos. Y de eso se trata este salmo, porque le quiero recordar que las circunstancias exteriores no cambiaron, lo que cambió fue el corazón de David. Salmo 56 nos habla directamente para recordarnos que aunque estemos en presiones, Dios sigue siendo nuestro refugio, nuestro sostén,
nuestro defensor y nuestra esperanza. Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor. Amén. Por eso hoy vamos a ver 4 verdades. Número 1, verdad número 1, voltéese con la persona que tiene a su lado y dígale: cuando tengo temor, debo correr a Dios y no lejos de Él. Tenemos tendencias humanas. Versículo 3 del Salmo 56 fue lo que leímos al principio. Dice: en el día que temo, yo en ti confío. David nunca dijo si algún día llego a temer, sino que él dice: en el día que temo. Eso revela que esto no era una realidad imposible, que era una realidad lejana, que era una experiencia real lo que él estaba atravesando. Póngase a pensar, el rey de Israel con más de 3,000 soldados tratando de encontrarlo, no para acariciarlo, sino para mandarlo a matar. Y ahora se encuentra en la ciudad de Gat, en medio de un ejército filisteo. Y si usted no se recuerda, le quiero contar que dice que lo llevaron delante del rey de Gat, a Aquís. Cuando vieron a David, dice que lo prendieron y lo llevaron. Y cuando lo llevaron delante del rey Aquís, los que estaban alrededor le dijeron: mira, este no era el campeón de batalla, este no era el que le habían cantado una canción. Imagínense, hasta los filisteos sabían la canción que le habían arreglado a David. Decía: Saúl mataba a sus 10,000. Usted lo puede leer en el capítulo 21 del primer libro de Samuel. Los mismos servidores del rey Aquís le dijeron: este es el campeón de ellos, ¿qué está haciendo acá? Mi rey, este fue el que le hicieron una canción que oíamos ahí en la radio cuando estábamos en el tráfico, que estaba pegando así con todo. Saúl mató a sus 1,000 y David a sus 10,000. Este es. Y cuando David empieza a oír esas cosas, dice: ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo en este lugar? Definitivamente estoy en el lugar equivocado. Y versículo 12, usted lo puede leer en casa, no está en pantalla, usted lo puede leer en casa. Primer libro de Samuel 21:12 dice: y cuando David escucha esas palabras, dice, David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat. Y después de empezar a moverse en temor y escuchar lo que ellos decían, y decía: rey, tienes que razonar que este hombre es una amenaza para nuestra vida y para todo nuestro pueblo. ¿Y sabe qué dice la Biblia, el versículo 13? Y cambió su manera de comportarse. Este es David delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Escúcheme, muchas veces hemos criticado, es decir, David fingiendo ser loco y haciendo ungido por rey. ¿Qué estaba haciendo? Pues muy simple, en el lugar equivocado. Muchas veces actuamos de maneras que no corresponden. Puede que estés siendo ungido y amado, pero si estás en el lugar equivocado, por las presiones y por lo que está a tu alrededor, te puede hacer llegar a tratar de fingir algo que no eres. Y David, escúcheme bien, en ese proceso de realizar lo que estaba pasando, dice: ¿qué me metí? ¿Qué me metí? ¿Dónde perdí la fe de saber que si Dios me libró de la mano de ese gigante, lo va a hacer de Saúl? ¿Dónde perdí la brújula? ¿Qué fue lo que me llevó? Y de ahí sale este salmo que nos deja unas lecciones invaluables. Versículo 3, capítulo 56. En el día que temo, yo en ti confío. Amado hermano, David conocía que él estaba bajo presión. Estaba en un lugar incómodo. Conocía la amenaza, conocía la persecución, el peligro y la incertidumbre. Y ese versículo es tan breve pero tan profundo, porque David nunca negó su temor, su miedo. No lo maquilló, no lo escondió bajo un lenguaje religioso. Él reconoce: sí hay días en los que temo, pero inmediatamente después de declarar eso, dice: yo en ti confío. En otras palabras, David nos está diciendo y relatando: mi miedo es real,
Mi miedo y mi temor es real, pero mi confianza también y es más fuerte que mi temor. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Mi miedo es real, pero mi confianza es más fuerte que cualquier temor. Y qué lección más grande, porque la clave aquí no es que desaparezca el miedo de inmediato, sino que el miedo nunca determine tu dirección, ni tu actuar, ni tu caminar. El miedo puede empujarnos muchas veces a la desesperación, a la confusión, a las malas decisiones, al aislamiento o al desánimo. Pero David nos muestra una mejor respuesta, y esa respuesta es: corre hacia Dios con tu temor. Corre a Dios con tu miedo. Salmo 34, busqué a Jehová, dice la Biblia. El salmista, él mismo lo escribió. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis, ¿qué dice ahí? Temores. Entonces no era espiritual David porque tenía temores. No, él sí era un hombre de Dios, y por eso cuando llegó el día del temor, declaró que el único que puede librarte de todo temor está en este lugar y es capaz de romper toda cadena, todo yugo de esclavitud y toda tormenta que quiera venir a desanimarte o a traerte un aislamiento. Y qué lindo es poder ver, hermano, a través de la escritura, había varios ejemplos. La vida de Pedro, hermano, caminando sobre el agua. Usted sabe esta historia, la sabe muy bien, pero es una historia que refleja el temor, entre el temor y la fe. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que estaban en la barca en medio de una tormenta. No estaban pasándola así relax, no estaban en el bote así relajándose. Dice que había una tormenta, dice que había un viento contrario, que el mar estaba agitado y la noche se había vuelto una noche de incertidumbre, porque vieron en ese ambiente a Jesús caminando sobre el agua y empezaron a pensar: ese es un fantasma. ¿Y tuvieron qué? Pero Pedro, impulsivo como él era, apasionado, le dijo: bueno, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y hablaba esta semana con alguien, porque muchas veces nosotros criticamos lo impulsivo que era Pedro, lo explosivo, lo apasionado. Pero ese momento, hermano, es un momento extraordinario en la historia, porque Pedro decidió hacer lo imposible, pero no porque el mar se había calmado, le dijo: camino sobre el agua, o sí, sino porque Jesús estaba presente con él. Y muchas veces, amado hermano, queremos que todo cambie para poder accionarnos en fe, para traerle todo al Señor. El texto dice que había fuerte viento y que tuvo miedo porque comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Pedro no se hundió porque el viento apareció de repente. ¿Estaría de acuerdo conmigo? No, el viento ya estaba ahí. Se hundió cuando cambió el enfoque de su mirada. Mientras sus ojos estaban en Jesús, dice la Biblia que él caminó normalmente sobre lo que se podía hundir. El momento que puso su atención en la tormenta, dice que el temor tomó fuerza. Y muchos criticamos el hecho de que sí, como le quitó la mirada Pedro a Jesús, pero yo no sé usted, pero si hubiera mojado usted los pies, si hubiera salido usted de la barca, no, Señor. Y el milagro más grande es que se hundió lentamente, no que ese era un milagro increíble, algo imposible. Pero ¿sabe qué hizo? Cuando tuvo miedo, hizo lo correcto, clamó al Señor. Sálvame, clamó al Señor. ¿Dónde están puestos nuestros ojos? ¿Cuántas veces has pasado por lo mismo y tal vez empezamos bien la carrera, creyendo, orando, confiando, pero luego miramos las noticias, miramos la cuenta bancaria, miramos el diagnóstico, los comentarios de la gente contra ti, la oposición, la tardanza, la demora, y el temor en nuestras vidas comienza a crecer? Y qué lección más grande, porque cuando Pedro se hundía, hermano, lo único que le dijo: Señor, sálvame. Y dice la Biblia que el Señor Jesús extendió la mano. Quiere decir que eso nunca nos va a abandonar el Señor en un momento de temor si le clamamos a Él. Amén. Por eso tal vez
hoy el Señor te trajo porque estás en el día que temo. Tal vez el día que te dan una mala noticia. Tal vez estás acá porque no sabes cómo pagar o resolver una deuda. Tal vez ves a un hijo que se ha apartado y en el día que temes el Señor te dice: hey, trae el temor a mí, porque yo voy a escuchar tu clamor y voy a extender mi mano. Tal vez te sientes emocionalmente agotado. Tal vez estás enfrentando decisiones difíciles que no has podido entender. No entiendes cómo Dios lo va a hacer. Pero en esos días, en el día que temas, lo mejor es ir al Señor. Tráelo al Señor. La tendencia de nosotros como humanos es correr hacia los lugares equivocados, hacia el enojo, hacia la ansiedad, el descontrol excesivo. Incluso nos alejamos espiritualmente del Señor, y por eso te vengo a decir hoy una disciplina que David entendió en los momentos más difíciles de su vida. Cuando tengas miedo, corre a Dios. Amén. Corre a buscar su palabra, corre a buscar su voz, porque la fe nunca no siempre grita. La fe muchas veces simplemente susurra: Señor, aquí estoy y tengo miedo, pero confío en ti. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Me llama la atención que David huyó de su circunstancia, de la persecución, pero terminó en el lugar equivocado. Se fue con el enemigo. Qué lección más grande, porque algo humano que nos sucede a muchos cuando estamos bajo presión, tomamos decisiones impulsivas o emocionales, no guiadas por el Espíritu Santo, y a veces buscamos refugio en el lugar del enemigo, no con Dios. Por eso hoy te vengo a decir en el nombre del Señor: el miedo o el temor no te descalifica de la presencia del Señor. Al contrario, Él te sostiene, y no es la perfección de tu emoción, sino la firmeza en quien has puesto tu confianza. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Segunda verdad, cuando estás rodeado, segunda verdad, diga conmigo: Dios ve, recuerda y valora cada lágrima de sus hijos. Este versículo es uno de los más tiernos y conmovedores que vas a encontrar en este salmo. ¿Por qué? Porque David expresa algo profundamente íntimo. Y mire qué lindo lo que dice el versículo 8, Salmo 56, versículo 8. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? David expresa algo profundamente íntimo, que Dios no solo se ve la foto grande, Él no solo ve el cuadro grande de nuestra vida, sino también los detalles íntimos, dolorosos y silenciosos que llegan y acolman tu vida. Dice: mis huidas tú has contado, es decir, cada paso de sufrimiento Dios lo conoce. ¿Cuántas veces usted ha huido del Señor? Levante su mano. Usted se ha alejado muchas veces, como yo lo he hecho en mis días de juventud, en mis días de insensatez. Yo me alejaba, pero el Señor tenía un plan y con sus lazos de amor me seguía trayendo. Cada paso, Él le dice: mis huidas tú has contado. Cada paso de tu sufrimiento, cada noche que tú has atravesado tal vez sin dormir, sin poder descansar, cada lugar donde David tuvo que irse a esconder para refugiarse, cada momento de incertidumbre de saber cuándo iban a llegar a encontrarlo. David estaba viviendo no un dolor generalizado, genérico, sino que era una situación y un proceso específico, y aún así declara que Dios lleva la cuenta de eso. Dice: pon mis lágrimas, Señor, en tu redoma. Mire qué imagen más increíble. ¿Qué significa eso? Les recuerdo que un redoma era un recipiente como de alabastro donde se guardaban, ahí dice: mis lágrimas tú pones en tu redoma, pero ahí se guardaban perfumes. Y David lo que está declarando es que sus lágrimas no caían al suelo como si no le significaran nada a Dios, como que si fueran insignificantes. Le dice: tú guardas mis lágrimas en el redoma.
sino que Dios recogía cada lágrima como algo valioso, porque Él cuida de los suyos. Cuando yo le digo su mano, su vida está en la palma de Dios, en la mano de Dios, le digo que Él no solo te formó, te entretejió, sino que sabe hasta los más mínimos detalles de tu vida, y tú y yo le importamos a Él. Por eso David dijo, mis lágrimas, estaba diciendo que sus lágrimas no iban a caer al suelo, sino que iban a ser recogidas, porque el Señor valora eso. Amén. Y termina preguntando David, ¿no están ellas en tu libro? Eso habla de un registro, de una memoria de importancia. Dios no olvida los dolores de sus hijos. Todo lo tiene guardado, todo lo tiene registrado, porque tú y yo somos importantes. Tal vez habrán dolores que nadie ha visto en tu vida. Tal vez han habido lágrimas que en la congregación nadie puede ver, tu pastor no las ve. Tal vez tu familia no ha visto tus frustraciones, tus temores, tus amigos tampoco. Pero hoy te vengo a decir que el Señor tu Dios y tu Padre sí las ve. Dele un fuerte aplauso al Señor. Le doy un ejemplo rápidamente. Mire, se recuerda la historia de Agar en Génesis capítulo 16. Era la esclava de Saraí. Y Agar, no voy a entrar en detalle de esta lección, pero hay dos cosas que le quiero mencionar de esta historia, porque son muy relevantes. Agar era una mujer que cargaba un rechazo, un abuso emocional y soledad, y había sido tratada, usada dentro de una situación complicadísima en la casa de Abraham y Saraí. Usted se recuerda. Después de quedar embarazada, dice que la tensión en la casa se volvió insoportable, porque Saraí afligía a Agar, y por consecuencia de eso dice la Biblia que Agar huyó al desierto. Y lo importante de esta lección es que usted ve, hermano, que la presenta a ella como una mujer sola, como una mujer vulnerable, sin dirección. Y el desierto al que ella corrió simboliza en cada uno de nosotros lugares de vida donde uno tal vez se siente abandonado, se siente no comprendido, tal vez confundido y sin fuerzas. Y ahí dice la Biblia que nadie la buscó. ¿Está conmigo? Nadie organizó una misión de rescate para decir, Agar se fue, busquémosla. ¿O sí? No, nadie se preocupó por ella. Pero en el desierto, dice la Biblia, el ángel del Señor la encontró. Mire qué detalle más impresionante porque Agar no buscó o no halló al Señor, fue el Señor quien la halló a ella. Y cuando Dios se acercó a ella, una mujer herida, invisible para muchos, le habla con compasión y le dio dirección, promesa y esperanza. Y después de ese encuentro, usted se recuerda que Agar llamó ese nombre del Señor que hablaba con ella: tú eres Dios que ve. En pocas palabras, ella descubrió a un Dios que cambió y le volteó su manera de pensar, porque puede ser que otros no vean tu aflicción, no vean tu temor, no vean tus procesos, pero Dios sí los ve. Y qué lindo, porque tal vez hoy hay personas acá que tal vez están sintiendo como Agar, invisibles, no valoradas, maltratadas, tal vez solas en su dolor, caminando en su propio desierto emocional. Pero el Dios de Agar, diga conmigo, sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Dele ese fuerte aplauso si usted lo cree. Él sigue viendo al que llora en silencio, al que sirve si también nadie lo reconoce, al que está siendo olvidado, al que está siendo atormentado, al que está viviendo batallas por dentro, pero mientras fuera está sonriendo. Hoy te vengo a recordar que el Dios que vio a Agar es el mismo que te ve hoy a ti. Te dice, por favor, recuerda que así como David, hermano, había huido en sus huidas, tú conoces también las lágrimas. No solo habla de las lágrimas de David, sino de las huidas. Quiere decir procesos largos, cansancio acumulado, desgaste emocional. Ahí mismo Dios estaba obrando y le recordaba
que el enemigo muchas veces va a querer convencerte de que nuestro dolor no le importa a Dios, pero yo te vengo a decir que sí le importa. Que hacernos sentir que nadie nos entiende tal vez, o que nadie nos quiere acompañar y estamos solos. Ese versículo, el que usted y yo acabamos de leer, hermano, nos confronta y nos da una verdad absoluta, que Dios está por ti y que cada lágrima Dios la guarda en su redoma y que están escritas en su libro. Quiere decir, hay un registro y Dios no se olvida. Tal vez hoy estás en este lugar huyendo de tus huidas, como David. Tal vez David físicamente estaba huyendo de sus enemigos, pero tal vez tú estás acá huyendo emocionalmente del cansancio, tal vez de una herida, tal vez de una traición, tal vez de una decepción o de una temporada la cual tú no entiendes. Pero yo te vengo a decir hoy que si las lágrimas que tú derramaste piensas que nadie las ve, Dios viene hoy a recordarte que Él las guarda, y las lágrimas de impotencia, de cansancio, de dolor, de frustración, Él las tiene registradas en su registro. Y tal vez hoy estás en este lugar necesitado o necesitada de escuchar esta palabra. Dios no se ha olvidado de ti. Aunque el proceso sea largo, aunque no entiendas cómo, o que la respuesta parezca tardar a tu vida, hoy te vengo a recordar que tus lágrimas tienen valor para Dios. Amén. Que tus noches tienen registro, las noches que no has podido dormir, el Señor tiene memoria de ellas. Que tu proceso tiene un propósito eterno y que tu dolor no será el final de tu historia. Dios te viene a despertar hoy para recordarte que aunque se vea muy oscura la noche, Él está en control. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Tercera verdad. Cuando clamo, Dios se levanta a pelear por mí. Salmo 56, versículo 9. Mire lo que dice la Escritura. Serán luego vueltos atrás mis enemigos en el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. Qué certeza, qué verdad más grande. David no dijo tal vez, no dice quizás, no dice bueno, espero que sí esté por mí. Él declara que cuando clama, algo ocurre en el cielo. Los enemigos retroceden y Dios manifiesta su favor sobre cada uno de sus hijos. Por eso es clave esa frase que dice: esto sé, que Dios está por mí. Esa seguridad lo cambia todo. Depende con quién vas a estar. Tal vez cuando tú sabes que Dios está por ti y no planeas desde la derrota, no peleas desde una derrota, no regresas desde un lugar de desconfianza, sino que si Dios está por mí, hermano, tú caminas de un lugar de confianza. Ya no solo miras el tamaño del problema, sino la grandeza del Dios que está detrás de ti. Amén. Que está respaldándote. David, dice la Biblia, que tenía enemigos reales, y eso no eran en su mente. Había una persecución, había gente conspirando para matarlo, para verlo mal, y habían palabras de amenazas verdaderos, y el peligro era auténtico. Pero aún en ese contexto, David sabía que su recurso principal no era su espada ya, sino su clamor. Sabía llevar sus temores a él. Por eso, si usted se recuerda, hay una historia en el segundo libro de Reyes. El profeta estaba con su siervo, y dice la Biblia que el profeta se despierta, el ayudante del profeta se despierta de mañana, y cuando sale a ver alrededor, estaban rodeados de enemigos. Y se levantó el profeta, le dije: hey, no temas, porque más son los que están con nosotros que los que están contra ellos. ¿Sabe cuál fue la oración del profeta? Te pido que abras sus ojos para que él pueda ver. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el profeta clamó a Dios y le dijo: trae ceguera sobre todos los que nos rodean. Y dice que ellos pudieron salir de ese lugar ilesos, porque el Dios que pelea por usted y que está por mí, que está por usted, hace cosas maravillosas. Amén. Hace milagros que nadie puede ni siquiera comenzar a entender o a explicar. ¿Se puede imaginar que trajo ceguera sobre los soldados?
Y cuando el criado vio alrededor y le dijo, habían ángeles alrededor cuidando de ellos. Cuando David hace esa declaración, Dios está por mí. Él sabía que todo lo que estaba en delante de él era real, como el mismo pueblo de Israel en Éxodo 14, usted ya lo sabe, rodeados alrededor, de frente del mar, y les dijo una declaración maravillosa a través de su siervo Moisés: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hermano, ¿cuántos han estado tranquilos acá? ¿Cuántos han estado tranquilos? Levante su mano. Mire, si usted es un aficionado de deportes, como yo lo soy, no así loco, ¿va? Pero a mí me gustan los deportes: fútbol americano, béisbol, soccer, lo veo, Copa Mundial. Pero se podría imaginar qué diferencia haría si usted ve a su equipo favorito de béisbol o de fútbol americano sabiendo el resultado antes de que comience el partido. Si usted sabe que su equipo va a ganar, usted tranquilo, hombre. Brinquen, pataleen, hagan lo que sea. Usted solo trágame el quesito y la salsita, muchachos, con sus chips ahí, tranquilos. ¿Se puede imaginar que usted y yo pudiéramos vivir confiados de que no importa lo que pase y que nuestros temores, que sí son reales, que los podamos traer de regreso al Señor como David lo hizo, para estar tranquilo? Qué declaración, porque ellos entendieron, el pueblo de Israel, a través de Moisés, que no solo Dios los iba a acompañar, sino que Dios iba a pelear por ellos. Y esa es la promesa del Señor para sus hijos: yo estoy contigo. Cuando pases por el agua, no te ahogarás, y cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ahí no dice si pasas por el agua o si pasas por el fuego, sino que cuando eso suceda, chill, I got you. Yo te tengo en mis manos. Ten la confianza como David lo tuvo. Y por eso, cuando el Señor abre el mar, lo que parecía ser una pared se convirtió en un camino. Lo que parecía final se convirtió en una transición. Hello. Cuando pensaste que ya no podías más y ese era el final de tu historia, Dios la usó para una transición, para promoverte y recordarte que no es con espada ni con ejército, sino más con su Santo Espíritu. Si tú lo crees, dale ese fuerte aplauso al Señor. Lo que perseguía al pueblo terminó destruido por una intervención divina, y eso es lo que nosotros necesitamos hoy. Cuando nosotros, como hijos de Dios, nos enfrentamos, querido hermano, con oposición, pensamos de que como somos hijos de Dios ya no vamos a enfrentar oposiciones, pero este salmo nos dice lo contrario. David demuestra totalmente lo contrario. Se puede amar a Dios y tener enemigos. ¿Aló? Se puede ser ungido y aún ser así perseguido. Se puede tener una promesa, pero vas a atravesar momentos de guerra, no permanentes. Muchos declaran: si tú eres hijo de Dios, todo va a salir bien. Eso no es lo que dice la Biblia. Al final todo va a salir bien, pero vas a ser procesado, vas a ser probado como el oro por pruebas de fuego. Vamos a ser como el barro en las manos del alfarero, que si el Señor tiene que quebrantar algo que no le agrada, lo va a hacer por amor y nos va a poner en las manos del alfarero en la rueda de la vida para hacerlo mejor. Mire, se fue el tiempo, Dios mío. Se me fue. Y ni siquiera he llegado al 4. Pero le damos. Cuarta verdad, vaya conmigo por favor, me adelanto. Dios está por mí, Dios está por ti. Cuarta verdad, cuando estás rodeado, cuando el temor viene a tu vida, recuerda que la confianza en Dios me conduce del temor a la victoria y al testimonio. Mire qué lindo, porque si usted ve este salmo, comenzó en un tiempo de angustia, de tribulación, comenzó declarando realidades que
que David estaba experimentando, y por eso nació este salmo, porque su necesidad fue real. Salmo 56, versículo 11. La confianza en mi Dios nos va a conducir del temor a la victoria. Mire lo que dice el versículo 11. En Dios he confiado, no temeré. Y mire la pregunta que hace. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mi Dios, oh, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Este últimos dos versículos, David, hermano, comienza este salmo de opresión, de ataques, de miedos, de temores, pero termina, escuche por favor, adorando, confiando y reconociendo la liberación de Dios. Esto nos enseña que un encuentro verdadero con Dios puede transformar completamente la manera que terminamos en nuestra temporada difícil. Diga conmigo, temporadas. Todas van a pasar, pero no te quedes corriendo al lugar equivocado cuando llega el día del temor, porque David temió, pero llegó a una realización. El día que temo, yo en ti confío. Y la frase que dicen estos dos versículos que me resalta, amado hermano, es: ¿qué puede hacerme el hombre? No minimiza la realidad de la oposición, pero sí la pone en perspectiva con quien está peleando por él. Y por eso tal vez el hombre te puede amenazar, te podrá hablar, podrá perseguir, podrá intentar dañarte, pero no está por encima del Dios en el cual hemos puesto nuestra confianza. Dele un fuerte aplauso al Señor, por favor. Y le dice: te tributaré alabanzas. Y traigo otro ejemplo, pero ya no me da tiempo, pero quiero contarle una pequeña anécdota. Un hombre sembrador llegó delante de Dios, y me ayudan los hermanos de la alabanza. Un hombre sembrador llegó delante de Dios y le dijo: mira, Dios, ¿por qué no me permites controlar el clima? Porque he sembrado y quiero asegurarme que la cosecha sea plena, porque había estado baja las últimas temporadas. Y le digo: Señor, dame la oportunidad de poder pedirte para que el clima coopere con mi cosecha. Muy bien, le dijo. Y entonces se levantaba y decía: hoy soleado, mañana lluvia, el día siguiente nublado. Y bueno, así sucesivamente hasta que llegó el tiempo de la cosecha. Y todos los días él determinaba y le decía: Señor, que el clima sea así. Y cuando llega el tiempo de la cosecha, estaba ansioso por recoger, y cuando ve, ninguno de los árboles que había plantado estaban dando fruto. Y llegó y le dice: Señor, pero yo te pedí que me dieras eso para que la cosecha fuera abundante. Le digo: pues pediste bien. Pediste lluvia, pediste tiempos de calor, soleados, nublados, y todo eso estuvo perfecto, pero se te olvidó algo. Dijo: ¿qué? Se te olvidó pedir tormentas. ¿Cómo así? Le dijo: pues te quiero recordar que en medio de las tormentas, lo que hace la tormenta es que suaviza y ablanda de tal manera la tierra que las tormentas son necesarias para que la raíz profundice y pueda ser fructífera en abundancia. Pero muchos, como hijos de Dios, queremos o tenemos las creencias de decir: yo soy un hijo de Dios. Quiere decir que no van a haber días de temor, no van a haber tiempos de miedo, tal vez de temores. Pero si la Biblia dice que fijemos la mirada en el autor y consumidor de la fe, y David declara que en el día que teme él confía en el Señor, y de Salmo 34 dice que de todos mis temores me librará el Señor. Es muy simple este mensaje, simple. Van a haber momentos y temporadas de temor que van a llegar a nuestras vidas como hijos de Dios. La clave de todo es cómo vamos a responder y a dónde vamos a llevar nuestros temores. Porque David llegó a un lugar
porque sí huyó, pero llegó al lugar equivocado. Y estando ahí, Dios le recuerda que Él es el Dios de su salvación. A ti tributaré alabanza, Señor. No puedo ignorar y pensar que estos temores son no reales, porque sí son los enemigos que se levantaron contra mí. Pero algo yo sé: tú peleas por mí, tú estás por mí, Señor. Y si tú estás por mí, todo va a estar bien. Daniel declaró que su Dios estaba con él y fue al foso de los leones y cerró la boca de los leones. Le puedo garantizar que en algún o un momento determinado de la vida de Daniel tuvo temor. Pero ¿sabe qué hizo? Lo llevó al lugar correcto. El día que temo, en ti yo confío, Señor. Póngase de pie con nosotros. El día que temo, yo confío en ti, Señor. Lleva tus temores al lugar correcto hoy. Este salmo no nos invita a fingir valentía por lo que digas. Nos invita a desarrollar una confianza perduradera en el cual tú has puesto tu confianza. Y tal vez tú estás en este lugar y veniste cargando un temor o un miedo. Quizás por fuera estés bien, pero por dentro estás angustiado, angustiada. Quizás estés llorando en silencio. Quizás te sientes que la batalla ha sido demasiado larga. Quizás estés en una temporada donde necesitamos recordar urgentemente que Dios está contigo. Pues hoy es una linda oportunidad para hacerlo. El Salmo 52 te da el lenguaje para hablar con Dios en medio del dolor. Te enseña que puedes decir: Señor, tengo temor. Señor, tú ves mis lágrimas. Señor, pelea por mí. Señor, confío en ti. Y esta es la verdadera fe, que sabes llevar tus temores y tus necesidades al lugar correcto. Salmo 56 nació de un mal lugar de persecución, pero termina tributando alabanza al que todo lo puede. No se trata de no sentir temor. No se trata de fingir valentía. Se trata de saber dónde depositar lo que sientes. Hoy, David lo hizo. Cualquier temor que tú tengas no es mayor que la paz que Dios sabe dar. Tus lágrimas no son ignoradas. Tus enemigos no tienen la última palabra. Tu historia no termina en derrota. Ayer las mujeres vinieron a un desayuno donde fueron recordadas que Dios tiene la última palabra. Vamos a ministrar una alabanza, y si el Espíritu de Dios te está hablando, ven a traer delante del Señor tus temores y lo que sientes al lugar correcto. En el nombre de Jesús, y vamos a ministrar esta palabra. Amén.